Ya estamos aquí otra vez. La verdad es que los descansos son breves y después de comer, pues imagino que, bueno, pues ahora vamos a reposar la comida. No sé hasta qué punto vamos a reposar la comida con nuestro... No sé hasta qué punto vamos a reposar la comida con nuestro amigo Fernando. Esperemos que no haya ningún corte de digestión. Yo sé que hay muchos médicos en la sala, por lo tanto todo eso está controlado. Y bueno, no creo que haya ningún problema. Pero sí les advierto que no se preocupen por nada de lo que puedan ver en el escenario. No pasa absolutamente nada, todo está controlado. Eso es de verdad, ¿eh? Bueno, con nosotros está esta tarde Lorenzo Fernández, el redactor jefe de la revista Enigmas. Y al igual que hace 2 años en el Congreso intentamos poner un poco de misterio, un poco de morbo, si cabe, en las ponencias del Congreso, este año hemos repetido, el año pasado, o hace 2 años mejor dicho, fue Iker Jiménez y este año es su compañero Lorenzo Fernández. Él nos va a hablar de fenómenos inexplicados, nos va a meter el miedo en el cuerpo seguro. Yo espero que los cámaras aguanten en sus posiciones y la gente de sonido y de luz, porque si nos vamos todos, imagínense, ¿no? Pero ya estaban diciendo por ahí que yo no quiero acercarme mucho, que yo estoy cerca de la puerta, tampoco es para tanto. En cualquier caso, estoy convencido de que la ponencia de Lorenzo va a ser una ponencia interesante, intrigante, y no voy a estar aquí perdiendo el tiempo y quitándole tiempo al que tiene Lorenzo, que está ahí liado con el ordenador. Así es que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Lorenzo Fernández y su ponencia. Buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Se oye bien? Pues buenísimas tardes. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Peleándome con este cacharro, la verdad es que uno tiene problemas porque yo soy de Olivetti Epsilon 2000. Entonces, cuando me ponen una cosa de estas, la verdad es que cuesta bastante aprender. Darle, en primer lugar, las gracias a Rafael Campillo por la valentía que tiene cada 2 años. Qué pena que no sea anual, pero por la valentía que tiene de intentar ofrecer estas temáticas de una manera seria. Por desgracia, hace muchísimo tiempo que dichas temáticas desaparecieron de televisión. Hoy en día la televisión se ha convertido, por decirlo de una forma quizás no muy dura, en telebasura. Y vuelvo a repetir, hoy en día, por desgracia, estamos en manos de gente que asegura estar jugando al fútbol en Marte y cosas del estilo. Que de una puñetera vez vuelva Jiménez del Oso Televisión, por favor. Dicho esto, yo creo que por lo menos sí tenemos la tranquilidad de que cada cierto tiempo se producen eventos de estas características que, bueno, pues nos ayudan a todos a intentar saber un poco más sobre lo que está ocurriendo en torno a las temáticas paranormales, ufológicas, en definitiva al mundo del misterio. Y yo creo que por ello el que verdaderamente se merece un aplauso es Rafael Campillo. A mí me ha tocado esta tarde, y sí les voy a advertir, le pido al compañero si puede poner música de fondo. Uno empezó haciendo pinitos en la radio, en aquel mítico programa Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, que está por aquí. Y me gusta, ¿no? Acompaña, digamos, que crea ambiente. Me ha tocado, como les digo, ofrecer la parte quizás más dura de lo que puede ser la vida después de la vida. Hasta ahora los ponentes de altísimo nivel que hemos escuchado nos han ofrecido sus opiniones, sus investigaciones. Yo les voy a ofrecer ni mucho menos mi sapiencia, porque evidentemente soy un poquito más joven y a mí lo que me ha dado tiempo es a investigar de una forma periodística. Yo siempre estoy reclamando, al igual que los compañeros de mi generación, reclamamos que se dignifique de una vez estos temas, puesto que son un tipo de periodismo tanto o más que el económico, que el político, que el deportivo. Y por ello lo que les voy a ofrecer hoy es una investigación de muchos años que de un modo u otro se condensó a lo largo de 1996. En ese año uno tuvo la curiosidad de decir, pues, ¿por qué se producen fenómenos poltergeist? ¿Qué hay detrás de esta palabra tan extraña? Y lo que me di cuenta es que había gente, seres humanos como cualquiera de nosotros, gente que sufre, que se alegra y que un día tiene, no sé si la suerte o la desgracia, de ser visitados por un imposible, de que en ese lugar que quizás sea el más íntimo que tenemos, que es nuestra casa, donde uno acude después del trabajo, después de la universidad, después del instituto, pues de encontrarse con que hay un visitante al que nadie ha invitado y que se puede asentar
como es algunos casos, durante un periodo de pocos minutos, hasta como son otros casos, por periodos de años. Los poltergeist. ¿Qué significa poltergeist? Pues detrás de este palabra tan extraño se encuentra la unión de dos conceptos alemanes, Polter y Geist, que significa algo así como duende burlón. Pero da igual, la verdad es que como lo llamemos, es independiente de que el fenómeno no se atenga ni a estamentos sociales ni a razas, se manifiesta como, cuando y donde le viene en gana. Y eso es lo importante, que no es un fenómeno controlable. Y que desde mi punto de vista, tal y como en su momento reflejé en el libro, pues es una incómoda realidad, por lo menos para la gente que yo he visitado. Si detrás de esto se esconde un mundo, un inframundo un tanto pues macabro, en el que no sé si llamarlo, como algunos lo llaman, seres de baja vibración, si difuntos para mí con muy mala leche, se están manifestando para hacer daño a la gente que habita en estos hogares, pues no sé si esta es la respuesta, pero como ustedes van a poder comprobar a lo largo de esta conversación que voy a mantener con ustedes, pues en algunos casos sí verdaderamente se producen sucesos que cuanto menos nos ponen el vello de punta. No sé si estamos ya con este... Vamos a ver. Yo es que soy de diapositivas, entonces para mí esto es absolutamente nuevo. Brevemente, puesto que aquí tenemos gente que sobre espiritismo sabe bastante más que yo, les diré que para mí y para muchos investigadores el primer fenómeno poltergeist, si podemos apagar todas las luces, no sé si se puede, pues el primer fenómeno poltergeist de la era moderna se produce en el verano del año 1847, concretamente en un pequeño barrio de Arcadia, en Hydesville, en Nueva York, cuando en la casa de las hermanas Fox se empieza a manifestar algo que evidentemente llamó la atención de las personas que habitaban en este lugar, una familia de pastores metodistas, para nada acostumbrados a lo que tuviera que ver con el mundo del misterio. Y sin embargo, de la noche a la mañana reciben la visita de uno de estos imposibles. ¿En forma de qué? Pues en esta forma. Este alfabeto, por llamarlo de alguna manera, se acabó convirtiendo en lo que los espiritistas conocen como raps. ¿Y de qué modo se comunicaban las pequeñas hermanas Kate y Florence Fox con este ser? Mediante golpes. 1 significaba sí, 2 significaba no. Hasta tal punto se estableció una comunicación con las dos chicas que finalmente, pues casi coloquialmente le llamaban el señor Pezuñas, por la forma en que se comunicaba, como les digo. Allí nació ese primer alfabeto espiritista, nació el primer movimiento que para algunos es una doctrina, para otros es una religión. En definitiva, lo que está claro es que es una realidad que se llama espiritismo. De hecho, años más tarde, cuando se procedió a excavar debajo de la casa donde habitaban las hermanas Fox, previa comunicación con ese ente que se manifestaba, descubrieron que en el subsuelo, concretamente debajo de, quiero recordar que era una despensa, había el cuerpo de un buhonero al que llamaron Charles Ryan, y que había fallecido tiempo atrás. Pues bien, esta comunicación de que se encontraba allí se estableció precisamente a través de lo que eran estas primigenias mediums, Kate y Florence Fox. Pero el fenómeno continúa evolucionando y como todo lo que viene de Estados Unidos inmediatamente se convierte en moda y pasa a Europa, cuando el vapor Washington llega a las costas francesas, trae este nuevo movimiento. Y este nuevo movimiento, de un modo u otro, fue abanderado por Hipólito de Niçard-Rivel, más conocido, ha pasado a la historia con el nombre de Allan Kardec, una persona que escribió el conocido libro de los espíritus, en el que de un modo u otro va relatando tanto los prolegómenos como lo que en definitiva serían las bases de esa doctrina espiritista que en aquellos momentos estaban haciendo. Surgieron mediums como Daniel Douglas Home, una persona que organizaba sesiones mediúnicas con la alta sociedad de la época, e incluso científicos del momento que se interesaban más que los de ahora por investigar estos temas, acudían a estas sesiones comprobando que allí no había trampa ni cartón, que las facultades mediúnicas de Daniel Douglas Home eran absolutamente ciertas. De hecho, en algunas ocasiones comprobaron, atestiguaron que esta persona en estado de trance llegaba incluso hasta levitar. Y aquí, como nuevo movimiento que nace,
como supuesta comunicación con los espíritus que se está produciendo, pues se precisaban de métodos de contacto. Nacieron pues la psicografía, la neumatografía, un nombre muy extraño y que a mí me sorprende mucho porque lo que se hacía en neumatografía era colocar sobre la parte convexa de la mano un bolígrafo que estaba directamente, la punta, en posición al papel. Y el bolígrafo, sin que en ningún momento la mano lo cogiera, la mano del medium, comenzaba a escribir. Y comenzaba a escribir mensajes pues auténticos de gente que aseguraba que se encontraban ya en otro plano de existencia al que habían pasado después de la muerte. El tablero de la Ouija quizás sea la versión más moderna de esas mesas parlantes, de esas sesiones espiritistas que se organizaban en los grandes salones sociales de finales del siglo XIX y que nos ha llegado hasta nosotros, a este siglo XXI, pues como si se tratara de un juego. Un juego. Van ustedes a ver a lo largo de esta exposición, bueno, yo particularmente, después de los casos que me he encontrado y que ustedes van a conocer algunos de ellos, sinceramente, maldita la gana que me ha quedado de practicar ese mal llamado juego de la Ouija. Pero había más. Por ejemplo, se producían fenómenos ectoplasmáticos. El medium del propio medium, a través de las fosas nasales, incluso de las propias orejas, de la boca, surgía un extraño fluido gelatinoso que se desprendía del cuerpo de este dotado y que acababa formando figuras como esta que ustedes tienen aquí. Se la voy a ampliar para que la vean, porque esto que ustedes tienen aquí es el ectoplasma de Katy King, el fantasma, si quieren ustedes decirlo así, de Katy King. Estamos hablando de que esto no es un ser humano real, esto es una figura, una silueta con forma humana que se ha formado a partir de una formación ectoplasmática. Fue investigada en su momento pues, por gente tan sumamente prestigiosa como el premio Nobel Charles Richet, gente, científicos de una época, la verdad es que me fastidia bastante decir que quizás olvidada, porque vuelvo a repetir, los científicos de hoy en día ya no se mojan con este tipo de investigaciones tal y como se hizo en su momento. Pero si tenemos que ir a un fenómeno, a un caso, al suceso perfecto por antonomasia, ese es el de las caras de Belmez de la Moraleda. Estamos hablando, sin lugar a dudas, y no es que lo diga yo, gente tan prestigiosa como ayer comentaba el mismísimo Sinesio Darnell, como Hans Bender, que estuvieron investigando este suceso, llegaron a la conclusión de que se encontraban ante el fenómeno paranormal más importante de la historia de la parapsicología. Estamos hablando de un suceso que dio comienzo en el año 1971 en un pequeño pueblo de Jaén llamado Belmez de la Moraleda. Un pequeño pueblo de Jaén de no más de 2.700 habitantes enclavado en las estribaciones de la Sierra Mágina. Para que ustedes se hagan una idea, cuando llegaba el invierno por aquella época, a Belmez era muy difícil acceder. Estamos hablando de las segundas alturas más importantes, más descomunales de toda Andalucía, picos que llegan a los 2.700 metros. Y allí, en mitad de este lugar, se encuentra Belmez de la Moraleda. ¿Y qué fue lo que ocurrió en Belmez de la Moraleda? Que un 23 de agosto del año 1971 apareció esto que tienen ustedes en imagen. Una cara que aparece en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, en la casa de María Gómez Cámara y de Juan Pereira Sánchez. Una cara que, ante el desconocimiento de los propietarios y el susto que incluso llegó a provocar en su momento a los propios habitantes de la casa y a la gente que curiosamente ya se acercaba para ver aquello, llegaron a la conclusión de que, bueno, podía ser un capricho del destino, puesto que como allí se cocinaba, quizás se habían juntado aceite, vinagre, ceniza, y habían formado este rostro, que fue picado por el hijo de la familia, Miguel Pereira. Lo picó inconsciente de que aquello, poco tiempo después, iba a volver a aparecer. Concretamente 20 días después, aparece una nueva cara, que es esta que tenemos en imagen. De la primera no hay constancia fotográfica. Y esta cara que ustedes ven aquí, que aparece en septiembre del año 1971, lleva 32 años en la cocina de María Gómez Cámara. Si ustedes se acercan ahora mismo allí, encontrarán empotrada detrás de un cristal, a la derecha del lugar donde nació ese fogón de leña, encontrarán esta cara. Lo terrible no fue eso, lo terrible es que evidentemente las autoridades del pueblo,
ya muy preocupadas por el movimiento que se estaba desarrollando, puesto que ya se decía que en la casa de María la Larga y de Juan Pereira, el obispo, aparecían los espíritus, ni más ni menos. Este movimiento llevó al alcalde del pueblo, Manuel Rodríguez Rivas, a que, de un modo u otro, ordenara a Sebastián Fuentes León, que era el maestro de obras del ayuntamiento, le encomendó la difícil tarea para él, imagínense ustedes, picar la cara de un espíritu, pues le encomendó la difícil tarea de destruir el rostro, hacer un agujero en ese suelo para ver qué había debajo, cuál era la causa que provocaba los fenómenos de Belmez de la Moraleda. Hizo un agujero de 2,80 metros de profundidad. Les puedo asegurar que en el momento en el que me narraban esta historia los principales implicados, pues poco menos que se estaban emocionando, porque en aquella estancia se encontraban en ese momento Manuel Rodríguez Rivas, alcalde del pueblo, Miguel Rodríguez Montávez, un fotógrafo también del pueblo, el propio Juan Pereira Sánchez, dueño de la casa, y Sebastián, el pobre hombre, haciendo el agujero. Y en un momento determinado se produjo un silencio. Este silencio vino provocado porque Sebastián salió lívido, como una vela, literalmente, con la espuerta llena de restos óseos. Lo curioso es que ninguno de estos restos óseos correspondía a un solo cráneo. Aparecieron tibias, costillas, peronés, pero ni un solo cráneo. Y curiosamente lo que se manifestaba en aquel lugar no eran ni más ni menos que caras. Aquí tenemos al hijo de Juan y de María en el momento en el que se desarrolla esa primera excavación, cuando pues están destruyendo la cara que aparece en el suelo. Pero la cara vuelve a aparecer, como les digo. Yo creo que aquí no cabe ninguna duda si aquí, aparte de mi jefe Fernando Jiménez del Oso, pues seguramente habrá algún psiquiatra o un psicólogo, y esto no corresponde a un test de Rorschach. Esto no son 3 manchas que, si uno pone un poco de imaginación, se da cuenta de que es una cara. Yo creo que se ve perfectamente que estamos hablando de una cara, pues parece que tiene ciertos rasgos bizantinos, incluso de la nariz, aparentemente parece que parten pues o unos bigotes o lo que podría ser también el reguero de sangre de una persona brutalmente golpeada. Haciendo un pequeño inciso, les diré que en este tipo de fenómenos, evidentemente, lo importante es intentar ahondar en el pasado, intentar retrotraernos a tiempos pretéritos para ver qué fue lo que ocurrió allí. Y en esta casa, que es construida en el año 1832, si mal no recuerdo, anteriormente había habido un camposanto, el camposanto de Belmez. De hecho, como la casa se encuentra contigua a la iglesia, a nadie extrañaba, puesto que antiguamente, como ustedes bien saben, junto al templo de la localidad se colocaba el cementerio. Por lo tanto, no era raro que aparecieran huesos. Lo que sí era raro es que no apareciera ni una sola cabeza. Los propios antepasados de María y de Juan Pereira ya reseñaron en alguna que otra crónica que en su casa se producían fenómenos extraños. De hecho, Ramón Pereira, que era el abuelo de Juan Pereira, pues murió el hombre prácticamente enloquecido, diciendo que veía muertos al lado de una higuera que estaba en el patio de la casa. Incluso tuvieron que llamar a una santera, a una especie de curandera que vivía en la Sierra de Cazorla y que tenía ciertas dotes de bruja, para que limpiara la casa. ¿Y saben ustedes dónde focalizó el fenómeno que decía que allí se manifestaba? Precisamente en la cocina, en la que más de 100 años más tarde comenzarían a aparecer caras como esta, a la que el pueblo andaluz, no sin cierto gracejo, calificó como la pava. Inmediatamente tenemos por un lado restos óseos, tenemos caras que se manifiestan en el cemento, una especie de fantasmas de piedra. Inmediatamente surge la hipótesis de que, bueno, pues aquello pueden ser los fallecidos que de un modo u otro se están manifestando intentando pedir algo. También surgió la hipótesis del fraude, evidentemente. Aquí tenemos a Juan Pereira Sánchez y a María Gómez Cámara, una foto antigua que no se aprecia muy bien, pero yo creo que el documento merece la pena, por lo que les voy a comentar. Se dice que María Gómez y Juan Pereira se enriquecieron con el fenómeno. Evidentemente se ve en la foto que viven en un palacio. Pero el caso siguió evolucionando. Las caras no se quedaron en esa primera que fue picada, ni en la segunda conocida como la pava, sino que hubo más. Hubo más como esta. Yo no sé si ustedes lo aprecian, pero esta es una de las caras que a mí particularmente más me impresiona de cuantas aparecen en Belmez. No se preocupen, que si no la ven yo se la voy a explicar. Antes de esto, les diré que en el momento en el que se aparece la primera cara, el 23 de agosto, María Gómez Cámara se encontraba enferma, estaba padeciendo en aquel momento tifus y fiebres malta. Y tiempo atrás, en esa misma estancia, en la habitación cocina, en la estancia más grande de la casa, había padecido un aborto natural.
Lo que ustedes están viendo aquí es un feto. Les explico. No sé si ven el ratón. Esto correspondería a un ojo, otro ojo, nariz, cabeza. Y aquí se ve, les voy a hacer el recorrido de lo que sería la posición del feto. ¿Lo ven? Brazos, está abrazado, no sé si lo ven. Un feto. Un cuerpo con una cabeza brutalmente desproporcionada. ¿Tenía esto algo que ver con ese trance que había pasado María después de ese aborto que sufrió tiempo atrás? Posiblemente. Y evidentemente llegaron los medios de comunicación. Esta es la primera noticia que se publica en torno al fenómeno de Belmez. Para unos les digo la manifestación de los difuntos, para otros incluso la manifestación del Santo Señor de la Vida, que era el patrón del pueblo, y cierto es que se parecía bastante al cuadro que se veneraba en la iglesia. Pero como les digo, esta es la primera noticia que aparece publicada en el diario Ideal de Granada. Un rostro que aparece y desaparece en un fogón. María Gómez Cámara, que ya tenemos muy joven, decía en esta crónica que se me apareció de pronto mientras guisaba. Imagínense ustedes el susto de esta mujer enfrentándose a un imposible. Estamos hablando del año 71. 4 años más tarde, Francisco Franco moría. Es decir, estamos hablando de una época en la que hablar de parapsicología o bien era hablar de algo absolutamente diabólico, o estaba claro que estábamos hablando de un fraude, pero mantener un fenómeno de estas características en aquella época era francamente duro. El hecho de que se publicara esta noticia hizo que inmediatamente autobuses de toda la provincia salieran hacia la Casa de las Caras, como ya era conocida, para ver a esos fantasmas, para ver a esos muertos que se estaban manifestando en el suelo de cemento. Y por aquel entonces ya aparecían rostros como este, la conocida como la Pelona, en el fogón precisamente, que hoy en día es simplemente, pues casi me atrevería a decir que un museo a lo imposible, un lugar donde todavía se pueden ver rostros. Si uno agudiza mucho los ojos, se puede percatar de que todavía continúa. Pero si se dan cuenta, se lo voy a ampliar, en lo que era el perímetro, la parte que se rellenó de cemento una vez que se hizo el agujero, aparecían más caras. Fíjense ustedes aquí. Esta fue conocida como el obispo. Otra cara francamente impresionante, que posteriormente la van a poder ver mucho mejor, porque el fenómeno de Belmez lo que tiene es que es dinámico, es un fenómeno bueno, hay algunas caras que aparecen, que están un tiempo y que al cabo de ese tiempo van desapareciendo. De hecho, se puede percibir perfectamente la transformación que van sufriendo. Hay otras que no, hay otras que llevan ahí desde hace 32 años. Pero la psicosis, el fenómeno social, la psicología del milagro, ya se estaba desarrollando en este pequeño pueblo de Jaén, Belmez de la Moraleda, cuando el propio diario de la provincia publicaba 5.000 personas ayer en Belmez. Llegó un momento en que aquello parecía una romería. Cada fin de semana pasaban más de 10.000 personas por un lugar en el que tan solo habitaban 2.700 habitantes. Hubo un intento de negocio, de vender las caras. Decían en su momento, María, que en las fotos que se hicieron, pues se vendían en la puerta 10 pesetas. 10 pesetas era poco menos que un café. Esto, en cuanto se enteró el alcalde, inmediatamente mandó al alguacil para que cerrara el chiringuito. No era una forma precisamente de validar lo que allí estaba pasando. Estamos hablando de que están apareciendo unas caras, de que alguien en la puerta de su casa empieza a vender fotografías. Evidentemente hay un fraude. Y por eso el propio Manuel Rodríguez Rivas, en esta foto, que se la pongo más que nada porque la verdad es que hoy en día conseguir fotografías de estas características es francamente difícil. Las pocas que se repartieron antes de que se cortara este intento de negocio, pues poco menos que se retiraron, se quemaron, y es muy difícil, como les digo, encontrar caras de este tipo. Pero aquí tienen al rabino, también conocidos por otros como el obispo, ¿no?, que aparecía en ese perímetro, en ese lugar donde se focalizaba el fenómeno. En definitiva, se estaba produciendo lo que era una hornada consecutiva de este tipo de rostros. No se quedaban en uno ni en dos, sino que continuamente sobre el nuevo cemento empezaban a aparecer. Y de hecho, lo más importante, empezaban a mutar. De esta cara, lo único que nos queda hoy es la fotografía que ustedes están viendo. Si ahora vamos a Belmez, ya no se encuentra, ha desaparecido. De hecho, van a poder ustedes comprobar cómo se produce la mutación. Se lo voy a poner otra vez para que vean cómo el rostro va variando. Y además, yo me quedo siempre con lo mismo y lo repetiré hasta que me canse y hasta que ustedes casi se cansen de mí.
Ustedes me dirán si estos son manchas en el cemento. Estos son caras, rostros que aparecían en la casa de unos humildes campesinos. El cura del pueblo, que tenía un nombre muy cantarín, se llamaba Antonio Molina, pues evidentemente intervino, porque no podía soportar que por su templo pasaran cada fin de semana 2 personas y que por la Casa de las Caras pasaran 15.000. Entonces el hombre se enfadó y habló con las autoridades de Jaén en aquel momento, concretamente con la máxima autoridad, que era este hombre, José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Jaén. Por aquel entonces, en España, estaba emergiendo el fenómeno psicofónico. De hecho, en el año 1970, Germán de Argumosa, el profesor Germán de Argumosa, hablaba en el Club Yelmo de Madrid del fenómeno psicofónico, provocando tal estampida entre la gente que se encontraba en aquel lugar, que escucharon esas voces sin rostro por primera vez, que incluso tuvo que intervenir la policía ante el follón que se montó. Y este hombre, sabiendo de que Germán de Argumosa era un parapsicólogo pues francamente reconocido a nivel internacional, dijo, pues si Germán viene aquí y ve esto, lo primero que va a pensar es que estamos ante una estúpida broma, esto no hay quien se lo crea. Por lo tanto, si Germán viene y dictamina que es un fraude, pues se acabó el fenómeno. Sin embargo, Germán de Argumosa acudió a Belmez y poco menos, como a mí me gusta decir, montó el taco. Él fue en compañía de 10 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y del catedrático de Humanidades y Ciencias Sociales de la misma universidad, don José de Solas. Empezaron con sus magnetófonos a colocarlos en el lugar, bueno, para ver si se obtenían esas psicofonías. Años más tarde, el propio Germán decía que en este lugar, él, entre los miles de registros que pudo captar a lo largo de su vida, y que ha captado a lo largo de su vida, pues dice que posiblemente los más terribles, los más obscenos, los más siniestros fueron grabados en la Casa de las Caras de Belmez de la Moraleda. Frases que decían, es que yo sigo enterrada, o Germán pica patio, excava cemento, o también otra que decía, el infierno empieza aquí. Evidentemente no era ningún mensaje positivo el que mostraban esas caras que estaban sobre el cemento. De hecho, era muy difícil encontrar una sola que tan solo tuviera una mueca de tranquilidad. Eran rostros, algunos verdaderamente diabólicos, otros tristes, otros repulsivos. Una miscelánea de caras que aparentemente no representaban nada bueno. Y en aquel momento el vespertino Diario Pueblo, dirigido por el señor Emilio Romero, maestro de periodistas, pues dijo, aquí hay un negocio estupendo. Y empezó a sacar en la contraportada de su periódico las conclusiones a las que llegaba la comisión que él mismo había organizado y que llamó Pueblo Investiga, lo pueden ver en la parte superior. Cuando se enteró de que Germán de Argumosa había obtenido estas psicofonías, estas voces sin rostro y además tan sumamente dantescas, pues llegó a la conclusión de que las caras hablaban, y así lo reflejaron en este titular, que para los estudiantes de periodismo ha sido pues casi algo clásico, ¿no? Porque se ofrecía siempre como una forma sensacionalista de ofrecer una noticia, pero no sensacionalista de amarillista, sino de provocar sensaciones. Las caras hablan, y efectivamente las caras parecían hablar a través de los magnetófonos de Germán de Argumosa. Años más tarde, les hago un inciso, llegados a este punto, años más tarde, cuando comienzan las nuevas investigaciones, allá por comienzo de los 90, del pasado siglo ya, hay que decirlo, pues se acerca a las nuevas generaciones de investigadores, entre ellos Pedro Amorós, al que ustedes van a tener aquí mañana, para realizar prácticas psicofónicas. Las caras hablan. ¿Les apetece oír hablar a las caras? Pues la primera que van a escuchar ustedes la obtuvo Pedro Amorós en la Casa de las Caras. Les repito que no dan nunca un contenido agradable y lo van a comprobar porque la primera psicofonía dice ni más ni menos que matar a él. Por favor. Matar a él. Matar a él. Matar a él. ¿Matar a quién? Cuando uno se pone a investigar en la historia ortodoxa, pura y dura, se da cuenta de que durante la Guerra de la Independencia Española, cuando se produce esa célebre batalla de Bailén, que ustedes conocerán, pues los franceses, el ejército francés,
en su retirada, de un modo u otro va masacrando todas y cada una de las poblaciones que pillan a su paso. De este modo, Belmez se encontraba en ese camino de retirada y prácticamente a todos los que vivían en esa parte separada, que era la Cortijada de la Moraleda, cercana al pueblo de Belmez, pues fueron pasados a cuchillo. De hecho, se les cortó la cabeza. Una primera explicación de por qué aparecían restos óseos allí y ni una sola cabeza, bueno, posteriormente lo iremos viendo. Lo que sí es cierto es que las investigaciones continuaban. Había muchísima gente que aquí veía, pues como les digo, que se estaba manifestando pues entes del más allá, personas que querían algo, que estaban pidiendo algo. Por ello, cuando llega Germán de Argumosa, él inmediatamente somete a Las Caras a un proceso de investigación parapsicológica. Las Caras, una de ellas concretamente esta que tiene apoyada en el muro que hoy en día es el fogón de la Casa de Las Caras, esta es arrancada y llevada a Valencia al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esa es analizada pues, para ver si verdaderamente se trata de un fraude, si verdaderamente nos encontramos ante un rostro que ha sido pintado. Algo que posteriormente, no solo en este análisis del año 75, 76, si no mal no recuerdo, sino los que posteriormente realizó el equipo EPTA del padre José María Pilón y los que posteriormente a nivel particular hemos realizado, pues el último es precisamente de febrero de este año, siempre nos dicen lo mismo. Estamos hablando de que ahí lo que se encuentra es cemento puro y duro y los elementos básicos del cemento. Quizás el único elemento pictórico que podemos encontrar en Las Caras es hierro, pero está en tan bajísima condensación, no digo ni baja, bajísima condensación, que es imposible que ni tan siquiera pudiera mostrar un trazo y mucho menos caras de este tipo. Lo que sí es curioso es que cuando esta cara que ustedes tienen aquí, de ahí le digo que a pesar de que pueda tener una explicación trascendente, procedente de otro plano, es un fenómeno que está vivo, es un fenómeno que cuando esta cara es desplazada a Valencia, en su lugar aparece esta otra. Exactamente igual, exactamente igual. Pero no solo eso, sobre esta cara, quien sea, nos intenta transmitir un mensaje. Si ustedes se dan cuenta, en el brazo del que se conoce como el pelao, aparecen unas letras, algo que parece decir Sun Tzu, y posteriormente una serie de números que aquí no se aprecian muy bien, pero bueno, serían una especie de 6, un 7, un 8... Nos están intentando dar una fecha. ¿Qué mensaje intentan transmitirnos esos rostros que se están apareciendo insistentemente? Son manchas, ¿verdad? Así estaba la cocina a finales de los años 80. Y con esto vivía una María Gómez Cámara, ya viuda, intentando buscar explicación, aguantando carros y carretas, a gente que se acercaba para decir que era un fraude, a otros que se acercaban para intentar contactar con el más allá y a los pobres curiosos que intentábamos arrojar luz sobre lo que allí estaba pasando. Vuelvo a repetir, yo creo que es evidente de que no nos encontramos ante manchas de ningún tipo. Por eso Germán de Argumosa, para intentar descartar definitivamente el fraude, en el verano del año 1973 procede a lo que es la prueba definitiva. Precinta la habitación cocina de Las Caras de Belmez. Está precintada por espacio de 3 meses y además con un protocolo notarial que realiza este hombre, Antonio Palacios Luque, por aquel entonces notario de la cercana localidad de Huelma, y hoy en día lo pueden ustedes encontrar en un bufete de su propiedad que se encuentra en la Plaza del Gran Capitán en Córdoba. Es una persona de un prestigio impresionante. Nosotros 25 años más tarde pudimos conversar con él. Él, pues nos referenció, nos confirmó que al levantar el precinto 3 meses más tarde, no es que no se hubiera producido ninguna manipulación sobre las caras que ya estaban, sino que aproximadamente había una docena de caras más. Incluso algunas que estaban mirando hacia la derecha habían virado esta mirada hacia la izquierda. Dice él mismo que el alcalde que entró con él para proceder a ese desprecintado de la habitación cocina, que les aseguro que quedó absolutamente bunkerizada, él decía que el alcalde cuando vio aquello salió corriendo del miedo que tenía. Y en la cocina, que se habilitó a María en lo que eran las antiguas cuadras de la casa, imagínense ustedes, si se precinta la cocina, había que habilitarle otra para que pudiera seguir comiendo. Pues bien, en esa otra cocina apareció una sola cara, posiblemente el rostro más perfecto de cuantos tenemos en Belmez de la Moraleda. La conocida como Dama de la Copa.
Esta forma que tenemos aquí, que a mí francamente me recuerda muchísimo a una de las pinturas de Julio Romero de Torres, la mujer andaluza con el moño, pues lo que sí es cierto es que esa copa que tenía en la mano posteriormente se fue deformando hasta conformar lo que parecía un ramo de flores, e incluso su mano izquierda fue adquiriendo unas proporciones totalmente, y valga la redundancia, desproporcionadas, porque de ser una mano fina, elegante, se convirtió en unas garras absolutamente monstruosas. Pero volviendo al precinto, nosotros, como les digo, pudimos hablar con él, con Antonio Palacios Luque, y además conseguimos rescatar un documento que permanecía durmiendo el sueño de los justos en una notaría ya olvidada. Y era esto, el acta notarial del precinto de las Caras de Belmez, donde el propio notario decía que una vez que él levantó el protocolo notarial, allí no había habido manipulación ninguna, había nuevas caras. Y él mismo, un notario, yo creo que es la primera vez que se produce este precedente, quizás en todo el mundo, que un notario atestigüe que en un lugar determinado se está produciendo un fenómeno paranormal auténtico. Esto yo creo que es importante. ¿Quieren seguir oyendo psicofonías de Belmez? Bien, pues no les voy a hacer más la puñeta. Si les parece, vamos a escuchar otra que obtuvo en su momento, de esta misma secuencia que hemos escuchado antes, bueno, pues que obtuvo Pedro Amorós y su equipo del SEIP, y que, curiosamente, el fenómeno de Belmez a nivel psicofónico en ocasiones da nombres, nadie sabe lo que pueden significar, pero, por ejemplo, uno de los nombres que se quedaron grabados en el magnetófono de Pedro Amorós fue este, Ángela. Vamos a escucharlo. Yendo a una posible explicación de lo que es el fenómeno de las caras de Belmez, volviendo a esa hipótesis trascendente de que sean los difuntos los que se manifiestan, ante esto Pedro Amorós captó otra psicofonía bastante contundente, una voz que decía, almas hay. Por favor. Bueno. Y la última que les voy a poner es también, siguiendo con esta secuencia que realizó Pedro Amorós, una voz que se cuela a continuación de un comentario que hace María Gómez Cámara, que después de ver pasar tantísima gente por su casa, hágase a la idea de que es el edificio civil más visitado de la historia de nuestro país. Una casa humilde, por ahí han pasado millones de personas de todo el mundo. Y es una voz que se cuela a continuación de un comentario que hace María, que parece que le da la razón, dice, es un abuso. Vamos a oírla. ¿Por qué han venido aquí a mi casa? Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Psicofonías que dan o intentan apoyar lo que María Gómez Cámara dice, pregunta o confirma. No es la primera vez que se producen. A nivel anecdótico les comentaré que en el año 1990, el 28 de diciembre, la primera vez que acudí a Belmez de la Moraleda, sabiendo del carácter que tiene María Gómez Cámara, que es una mujer pues que no se corta un pelo a la hora de echarse de su casa si así lo considera oportuno, yo, pues, con mis 18 añitos, iba con la grabadora metida en el bolsillo intentando pues, buscar el contenido, ¿no? Casi pues, la voz de este personaje que para mí se había convertido en un ser absolutamente taumatúrgico, ¿no? Y en un momento determinado María me estaba contando precisamente lo que ustedes están viendo ahora, en protocolo notarial. Me estaba comentando que la habitación cocina fue precintada. Y me estaba explicando que además se puso un lacre con unos dígitos del cual todavía quedaban restos en la puerta de entrada a la cocina. Yo, sabiendo de su estado, puesto que tiene muy mal las piernas, le estaba diciendo que sí, que lo estaba viendo, pero sinceramente no estaba viendo absolutamente nada. Y en un momento determinado, María Gómez Cámara me dice, si me va a hacer levantarme. Pues bien, en esta grabación, que no les he traído, pero que se creen ustedes, se lo van a tener que creer ustedes porque se lo digo yo. Entonces, en esta grabación se oye una voz, después de que ella diga si me va a hacer levantarme, que dice, ayúdame, por favor. Es decir, es como si hubiera una sincronicidad entre María Gómez Cámara y el fenómeno que allí se manifiesta. Pero sigamos.
Fíjense ustedes hasta qué punto fue importante el fenómeno de Belmez, que molestó a mucha gente, molestó a los estamentos públicos del momento, civiles, incluso al propio régimen franquista. De hecho, la primera intervención de lo que se denominó Operación Tridente, que eran 3 puntas de lanza directas a herir el corazón del fenómeno paranormal más importante de la historia, se inició con el cura cantarín, Antonio Molina, precisamente por una orden que había recibido del obispo de Jaén, don Miguel Peinado, al que sus feligreses de una forma bastante curiosa llamaban el repeinao. Pues bien, don Miguel Peinado ordena a Antonio Molina que como ministro de este pueblo, bueno, pues que acabe con el fenómeno, que diga que es un fraude, cosa que el propio Antonio Molina intenta, pero como nadie le hacía caso, empezó a decir que bueno, que si no era un fraude, que aquello era diabólico. Le hicieron menos caso todavía. Siguió la fase 2. ¿A qué corresponde esta fase? Precisamente cuando el diario Pueblo había levantado esa expectativa de un fenómeno paranormal que se producía en un humilde hogar de Jaén, pues donde antes defendió a ultranza el fenómeno, de repente aparece con titulares como este: la antesala de la verdad. Alguien da la orden en el mes de febrero del año 1972 para que el diario Pueblo deje de publicar esas crónicas en las que se hacía referencia a la autenticidad del fenómeno de Belmez. Hace un tiempo estuve hablando con Antonio Casado, hoy en día es un prestigiosísimo periodista que aparece habitualmente en los medios de comunicación y que fue el que realizó estas crónicas. Él me decía, dice, mira Lorenzo, aquí lo que pasó fue muy claro. A mí me llamó Emilio Romero a su despacho para decirme qué teníamos para defender el fenómeno a favor o qué teníamos en contra del fenómeno. Y yo le dije, Antonio Casado, que había ambas cosas, o para acabar con el fenómeno ya, o para seguir informando de que aquello era auténtico. Emilio Romero le dijo, me han dicho que inmediatamente digamos que es un fraude. Y al día siguiente aparecía noticias como esta. Incluso se llegó a decir, incluso el propio Ángel Viñas, que era el químico del equipo Pueblo Investiga, llegó a dar una fórmula química que supuestamente correspondía a la formación de las caras. Incluso montaron un espectáculo en Belmez haciendo ellos mismos una cara en directo que por supuesto no se parecía para nada a lo que allí estaba apareciendo y que además los propios informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas descartaron que estuvieran compuestas de los mismos elementos. Y la fase 3, las comisiones fantasma. Hubo una serie de gente que teóricamente, dirigidos por el Ministerio de la Gobernación de la época, lo que hoy sería el Ministerio del Interior, se personaron en Belmez para asegurar que aquello era un fraude, que eran capaces de hacer las caras que allí se estaban manifestando. Esta comisión iba encabezada por José Luis Jordán Peña. Esta persona aseguró que él iba de parte del Ministerio de la Gobernación. Cuando años más tarde yo tuve acceso a los expedientes que se realizaron a raíz de las investigaciones que su grupo multidisciplinar realizó en Belmez, me quedé, si me permiten la expresión, flipado, porque en esos expedientes esta persona dice, no lo leen ustedes pero se lo voy a leer yo, dice textualmente, fue una excursión muy interesante y sobre todo los participantes tuvieron la oportunidad de conocerse mejor entre sí. Curiosa forma de calificar una comisión ministerial. Lo cierto es que cuando uno hablaba con estos comisionados, uno decía, bueno, sí, yo fui un día con mi mujer, me comí un bocadillo, vi las caras y me fui. En fin, en ese plan. Es decir, esta comisión no existió, pero lo cierto es que la gente se quedó con la idea de que allí habían acudido a Belmez científicos para demostrar que era un fraude. Y finalmente, como no se podía acabar con el fenómeno, fueron a por este hombre, Manuel Rodríguez Rivas, alcalde de Belmez en el año 1972. Recuerdan los habitantes de Belmez que un gran coche negro entró en su pueblo, en la plaza del pueblo, justo al lado de la iglesia, en donde hoy se encuentra la Cuesta de las Caras, y se llevó a su alcalde a Madrid. Se llevaron al alcalde de un humilde pueblo de 2.700 habitantes al despacho del ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, que inmediatamente le dijo, Rivas, o acabas con el fenómeno y tú y todos los que estáis detrás del mismo iréis a la cárcel. Él, enfrentándose a este poder establecido, pues dijo que él no podía evitar que nadie entrara en su pueblo, que si él no quería que nadie fuera a ver lo que allí se estaba manifestando, que colocara a 2 guardias civiles y que no les dejara entrar a nadie. Pero lo que sí es cierto es que tiempo después el pobre Manuel Rodríguez Rivas, pues casi 2 semanas después, desapareció de la alcaldía, se lo cargaron fulminantemente. Porque además recibió esta carta, una carta firmada por Pablo Núñez Moto, jefe provincial de Administración Local
de Segovia, una carta en la que decía que ya se le había concedido el expediente número 8700 del excelentísimo señor ministro de la Gobernación. Se lo leo. Para proponer, sea usted destituido como alcalde, procesarle y, eso sí, fichado como una persona no apta para estos actos por lo expuesto anteriormente. Y en mayúsculas decía: a esto no hay derecho, señor alcalde. Pues bien, menos mal que el hombre se despedía con un afectuoso abrazo. Pero lo cierto es que se hizo todo lo posible para desprestigiar el fenómeno de esas caras que se manifestaban en la cocina de María Gómez Cámara. Y no lo consiguieron. 25 años después, Manuel Rodríguez Rivas nos comentaba a un grupo de reporteros todo lo que fueron aquellas vivencias, todo lo que sintió dentro de la casa. Incluso comentaba cómo en compañía de Purificación de la Torre, una de las habitantes de Belmez, pues en un momento de somnolencia se habían quedado dormidos dentro de la casa. Notaron cómo debajo de la silla en la que estaban sentados parecía como si alguien en el interior de una gruta estuviera golpeando el suelo. La propia Purificación dice que desde entonces ella no ha vuelto a la Casa de las Caras porque tiene miedo. Y las caras continuaban apareciéndose. Esta está justo al lado de la entrada a la casa, es decir, salieron de ese perímetro que era el viejo fogón y las tenemos prácticamente por toda la planta baja. La dama del camisón, la lozana. Se la voy a ampliar porque esta verdaderamente merece la pena. Vuelvo a repetir, no son manchas. La mujer desnuda. La última hornada aparece en el año 1990. Una cara que además está acompañada de dos pequeños satélites a sus pies y que pudorosamente se está cubriendo con la mano. Lo cierto es que esta cara, digamos que inició otra fase nueva en el fenómeno de Belmez, porque ya no teníamos solo caras, sino cuerpos enteros. Lo triste de esta mujer desnuda que apareció en el año 1990 es que hoy, si ustedes van a Belmez, es un mero recuerdo, ya no existe. Termino con Belmez, con esta cara, la pava, la segunda que apareció, quizás la más emblemática, en el año 1971 y en el año 2003. Pueden ustedes ver que francamente está muy estropeada. Está colocada detrás del cristal, quizás riéndose de propios extraños, de aquellos que nos acercamos al lugar para intentar saber qué misterio esconde. Yo siempre lo digo, José Luis Jordán Peña, el diario Pueblo, el régimen franquista, todos aquellos que intentaron aniquilar este fenómeno que nadie sabía de dónde venía, si de los difuntos o de dónde fuera. Lo que está claro es que este fenómeno, a pesar de lo que se hizo contra él, lo único cierto es que el fenómeno continúa ahí. Hoy, en el año 2003, cualquiera que se acerque a Belmez de la Moraleda podrá ver las caras de Belmez. Pero continuamos y nos vamos a Madrid. En el año 1992 se produce un suceso absolutamente terrorífico. En la calle Luis Marín número 5, en el distrito de Vallecas, durante una noche de absoluto pavor, Máximo Gutiérrez y Concepción Lázaro llegan a un momento, los dueños de la casa llegan a un momento en que tienen que llamar a la policía. ¿Por qué? Porque en su casa se están produciendo todo tipo de fenómenos paranormales. Evidentemente, la persona que cogió el teléfono de la comisaría de Vallecas en ese momento pensó que el que le hablaba, Máximo, era un borracho. Le estaba diciendo que en su casa se movían los objetos, que había pues poco menos que lamentos muy fuertes por los pasillos y que incluso había unas extrañas formaciones ectoplasmáticas que recorrían la casa. Sin embargo, el policía José Pedro Negri le dijo que se ponga alguien más de la casa y que me confirme esto. Se puso la mujer Concepción y evidentemente le dijo lo mismo, lo que allí estaba pasando. La policía se personó en la casa de Vallecas y, si me permiten, puesto que esto casi me atrevería a decir que es algo absolutamente inédito en los anales de la parapsicología mundial, la policía acude a la casa, les leo, a las 2:40 horas por el canal 7 de H50, llama el Z2. Lo que les estoy leyendo es el informe policial que escribieron una vez se produjo la intervención los policías que acudieron al hogar de los Gutiérrez Lázaro. Llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta. Esto lo está diciendo un policía.
que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que provocó que uno de los miembros de la policía allí destacados, preso de los nervios, desenfundara su arma reglamentaria. Un policía desenfunda su arma reglamentaria porque hay un armario que se está abriendo y cerrando violentamente. Que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantelito apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Que en el recorrido que hicieron por las distintas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo. Que según manifiesta una de las hijas, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster. Esto, señoras y señores, está escrito en un expediente redactado por los policías que acudieron a este lugar. ¿Cómo comienza la historia? Comienza con esta joven, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven muy aficionada a realizar la ouija. Estando en su colegio, en el Colegio del Pilar de Vallecas, en compañía de varios compañeros, incluso ante la mirada de una inconsciente que se llamaba profesora, pues bien, esta inconsciente permitió que estos niños realizaran una ouija y en un momento determinado, según afirman los testigos, del vaso que estaban utilizando para contactar con lo que fuera, salió un extraño humo que se fue directo hacia... hacia Estefanía, y en ese mismo momento Estefanía cayó totalmente inconsciente justo en el instante en el que el vaso reventaba. 6 meses más tarde, Estefanía estaba postrada en esta cama, era llevada al hospital y caía víctima de un coma irreversible. Esta joven murió. Bueno, tengan ustedes cuidado de que el humo no se vaya hacia ustedes. Bueno, continuamos. Lo cierto es que esta joven, conviene de vez en cuando hacer un poco menos tensa la charla y sobre todo de los temas que estamos hablando. Lo que sí es cierto es que la joven Estefanía fallece y poco después empiezan a producirse los fenómenos en la casa de los Gutiérrez Lázaro. Llega un momento en que la psicosis es tan brutal que, bueno, pues la propia Concepción, la dueña de la casa, hace que toda la familia se reúna en el salón con los colchones, poco menos que habitando este humilde salón, porque no se atrevían a entrar en las habitaciones en las que no paraban de oírse lamentos, gritos, sonidos extraños, los muebles se desplazaban de un lugar para otro. En definitiva, allí estaba pasando algo. Pero lo más curioso es cuando, estando en ese mismo salón, el fenómeno al que estamos haciendo referencia tira este cuadro en el que se encuentra la fallecida Estefanía Gutiérrez Lázaro, cae al suelo y el cuadro comienza a arder ante la mirada de los habitantes de la casa. Este es el armario al que anteriormente hacía referencia el policía, que empezó, la pequeña puertecita de arriba empezó a abrirse de una forma, pues como ellos mismos calificaban, totalmente antinatural. Y para ello redactaron este informe, redactaron este comunicado que todavía permanece en el distrito de Vallecas y que está haciendo referencia a un auténtico fenómeno paranormal que, según dicen los expertos, todavía no ha cesado en este hogar madrileño. Se han mitigado los fenómenos, de hecho a la familia no le ha quedado más remedio que acostumbrarse a los mismos, pero a pesar del tiempo transcurrido, como les digo, el fenómeno continúa manifestándose. Fenómenos de este tipo los hay a mansalva. ¿Quién quema mi casa?, decía el testigo de este suceso cuando Fernando Jiménez del Oso y un servidor nos acercamos a Córdoba, puesto que días antes nos había llegado un comunicado a la redacción de la revista Enigmas diciéndonos que en un humilde hogar del Extrarradio de Córdoba se estaban produciendo fenómenos paranormales. ¿Pero qué tipo de fenómenos? Señoras y señores, la casa, una casa de apenas 80 metros cuadrados, se quemaba sola. Tuvieron que dar más de 100 kilos de pintura, porque la casa, como les digo, se quemaba sola.
Además, se producían fenómenos, pues por ejemplo, decían que habían pequeñas sombras que recorrían los pasillos, incluso un pequeño perrito que tenían en la casa. Ustedes saben que siempre se dice que los animales parece que son más sensitivos y captan este tipo de historias antes que los humanos. Pues el pequeño perrito que tenían en la casa había sido brutalmente vapuleado por unas manos invisibles a las que nadie había acertado a ver. Pero lo que verdaderamente llamaba la atención era, pues entre otras muchas cosas, que los cuadros en ocasiones aparecían invertidos en los pasillos. El pasillo principal estaba lleno de imágenes de santos y en ocasiones aparecían todas tiradas por el suelo. Allí estaba pasando algo. De hecho, cuando acudieron tanto los miembros del Cuerpo de Bomberos como de la Policía Nacional, lo primero que se intentó buscar era algún tipo de material combustible que pudiera dar pie a que la casa se quemara sola. Rechazada esta hipótesis, la casa siguió quemándose sola. Aquí tienen ustedes una fotografía de uno de los armarios que sobrevivió, puesto que para ellos era importantísimo atestiguar lo que allí estaba pasando. Fotografiaron este armario después de que otros ya hubieran ardido. Pues bien, al poco tiempo lo que pasaba era esto. Estoy hablándoles de una familia muy humilde, que no buscan protagonismo ninguno, que no quieren quemar su casa para salir en el programa de Pepe Navarro, ni mucho menos. Estamos hablando de gente como ustedes o como yo, que un día, por desgracia, su casa o su intimidad se ve invadida por unos fenómenos totalmente incontrolables. De hecho, las diferentes investigaciones que Mariano Romero, un investigador de Córdoba, realizó y ayudando a esta familia, pues llegó a la conclusión, después de entrevistar a la abuela de la casa, llegó a la conclusión de que esta mujer en cierto modo era la que provocaba los fenómenos, o más concretamente a lo que ella temía. Ella temía muchísimo a su marido, que antes de morir le dijo: te voy a hacer mucho daño en vida. Se veían sombras saliendo de los armarios, sombras que algunos familiares identificaron con la del abuelo fallecido. Pero para terminar, porque me parece que ya me estoy extendiendo demasiado, para terminar les voy a narrar otro suceso relacionado con ese mal llamado juego de la Ouija, con el que supuestamente uno puede contactar con entes que se encuentran en otro plano de existencia y que en ocasiones estos entes tienen muy mala leche. La sombra del cuchillo, Calahorra, año 1997. Yo me encontré con este caso casi de sopetón. Uno de nuestros corresponsales, Gerardo Garrido, me llamó diciendo: mira, aquí hay una serie de jóvenes de 16 y 18 años que están obsesionadas con lo que está pasando en su casa. De hecho, una de ellas ha intentado suicidarse en 2 ocasiones a raíz de los fenómenos que allí se están desarrollando. A mí aquello me fue suficiente, me fui para allá. Y la historia que me contaron les aseguro que pone los pelos de punta. Esta casa, al igual que otras tantas, como las que hemos visto anteriormente, había sido ubicada sobre un antiguo cementerio. De hecho, en la parte de abajo, estamos hablando de Calahorra, La Rioja Baja, tenían una serie de grutas en donde había unas tinajas inmensas para que fermentara el vino. Pues bien, parece ser que o bien durante la Guerra de la Independencia o bien durante la Guerra Civil, ese lugar había servido para que el vino, ese líquido rojo, se mezclara con otro líquido rojo, el rojo de la sangre, porque allí se habían producido fusilamientos. Pues bien, la llamada se produce cuando Ana López, una de las dueñas de la casa, se pone en contacto conmigo, me dice que allí se están produciendo fenómenos extraños. ¿De dónde parten estos fenómenos? En su habitación, en la segunda planta de la casa, estando ella durmiendo tranquilamente después de haber realizado una ouija, durmiendo tranquilamente, de repente abre los ojos y se da cuenta de que a los pies de la cama hay una sombra con el brazo alzado, es decir, ella decía una sombra identificando una silueta con el brazo alzado que muy lentamente se iba aproximando a ella. Pensando que se trataba de una ensoñación, rápidamente se cubrió la cabeza con la manta y volvió a destapar, pero la sombra permanecía allí. Esta mujer empezó a gritar. Subieron sus padres, subieron sus hermanos y allí no había absolutamente nada. Lo único cierto es que esta joven al día siguiente amanecía totalmente rígida sobre los escalones que accedían a su habitación en la segunda planta, escalones que tienen aproximadamente unos 30 centímetros de altura. Como les digo, amanecía completamente rígida, con el cuerpo brutalmente golpeado. Estaba llena de moratones. Ni ella misma había sido consciente, en primer lugar, de que nadie le hubiera golpeado durante la noche, y mucho menos de que nadie la hubiera desplazado
y la hubiera colocado en esa posición rígida sobre las escaleras. Pues bien, a partir de ahí comienzan a desarrollarse una serie de fenómenos que obligan a la familia a abandonar la casa. Con el paso de los años, este hogar queda exclusivamente para que tanto Ana como sus amigos acudan allí a celebrar alguna que otra fiesta. Y precisamente en una de esas fiestas es donde este joven, Basilio Muñoz, tuvo una de las experiencias más fuertes que ocurrieron en este lugar. Él desconocía absolutamente lo que allí le había ocurrido a Ana López, pero estando en la entreplanta, en el salón de la casa, el salón, la única subida que tenía era esta. De ahí salíamos a la calle y la puerta estaba cerrada a cal y canto. La llave la tenía Ana López, que estaba en la planta superior. Basilio estaba en esta entreplanta con otros amigos y de repente empieza a notar cómo por esta misma escalera sube alguien. Pero él definía que era un andar cansino, como de un anciano que además iba arrastrando el hombro contra la pared. Empezó a llamar la atención, ¿quién hay ahí? Pero nadie respondía. En un momento determinado, esos pasos cesaron. En esta casa ya no había luz, por lo tanto, la única iluminación que tenían era la de las velas que habían colocado y ese fino hilillo de luz que se colaba desde las farolas de la calle, por la ventana del salón. Cuando cesan esos pasos, de una manera tosca, el testigo dibuja esto. Esto fue lo que vi. Una sombra robusta de 1,80 m aproximadamente, en cuya mano portaba un cuchillo. ¿Se imaginan ustedes la escena? Este joven, les tengo que advertir que desde pequeño de nacimiento tiene toda la parte izquierda de su cuerpo completamente paralizada. En ese momento empezó a gritar. Los compañeros que estaban con él empezaron a gritar, a llamar la atención de Ana, puesto que esa sombra, después de pararse delante de la puerta, había continuado subiendo hacia la segunda planta donde se encontraba Ana López. Bajó corriendo, Ana, los jóvenes bajaron corriendo, totalmente histéricos, y al llegar a la puerta, Basilio se quedó de espaldas a esa puerta y de repente unas manos invisibles lo empujaron de tal forma que acabó a más de 2 metros en mitad de la calle. Cuando levantaron la camisa, en la espalda habían quedado perfectamente marcadas una especie de dermografías, unas manos con unos dedos muy alargados, habían quedado, como les digo, marcados en la espalda de este joven que fue empujado por alguien que por lo menos los que allí estaban jamás pudieron ver. Nosotros tenemos en la revista Enigmas el privilegio de tener un ilustrador de lujo, que es el propio Fernando Jiménez del Oso. Él hizo esta reconstrucción que posiblemente se acerque más a lo que se vio en aquel momento. Una sombra con un cuchillo que pudieron verlo, interpretarlo, aproximadamente una hoja de 25 centímetros, porque reflectaba la luz que se colaba desde la calle. Cuando yo me enteré de este caso fui a investigarlo, pasé una noche en esta casa intentando ver si ocurría algo. Si hubiera ocurrido algo yo me hubiera tirado por la ventana que daba a la calle. Pero lo cierto es que no ocurrió nada. Sin embargo, investigando en la historia de esta casa, sí es cierto que allí habían pasado muchas cosas. Había muerto muchísima gente, como les digo, durante la Guerra Civil. Incluso debajo, en alguna que otra ocasión, habían encontrado restos óseos. Pero lo que me llamó la atención es que en la parte de atrás, en un muro que daba precisamente, era colindante con la iglesia, aparecía la siguiente inscripción. Se la he transcrito para que puedan verla mejor. La maldición de la madre arrasa y destruye de raíz hijos y casa. ¿Tiene algo que ver con lo que allí estaba pasando? Sinceramente no lo sé. A mí esto lo que sí me lleva a la conclusión es que después de haber entablado no solo conversación con los testigos, sino después de mucho tiempo, incluso amistad, ellos cuando menos me están narrando su verdad. Me están contando lo que ellos han vivido y te lo dicen casi como un confidente porque no se atreven a contárselo a nadie, porque piensa que se lo van a tomar pues a chifla, que los van a tomar por locos. Les repito lo que les dije en un principio. Yo he llegado a la conclusión de que el fenómeno poltergeist es una incómoda realidad. Es un fenómeno que se manifiesta cómo, cuándo y donde le viene en gana. Es un fenómeno que no distingue de raza, de sexo, absolutamente de nada. Es independiente, es un fenómeno, como les digo, cruel en ocasiones. Si detrás de esto se encuentra la cara más siniestra de la muerte, no lo sé. Pero cuanto menos los indicios que este humilde periodista ha ido captando durante estos años me han llevado a la conclusión de que posiblemente haya una parte detrás de ese velo que es la muerte que no es tan bonita, no es tan alegre y no es tan fenómena como imaginamos. Poltergeist, una incómoda realidad. Yo creo que este lugar, cuando entré la primera vez, este teatro, estaba solo, lo pensé y dije, seguro que aquí también se puede producir un poltergeist, tengan cuidado. Gracias.
Bueno, pues pasamos al turno de preguntas. Tenemos nada más que 10 minutos para las preguntas, así es que vamos a ver por dónde empezamos. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos una pregunta. Hola, soy Antonio. Siempre que habláis de la Ouija, habláis en el mismo sentido. Cosas negativas, hay que tener mucho cuidado, hay que tal. ¿Por qué no nos contáis cuál es la fórmula para que las cosas salgan bien y no pase nada de todo eso? Eso le recomiendo que se lo pregunte usted a gente que va a hablar aquí, creo que mañana, precisamente sobre el espiritismo, que seguramente le van a comentar cuál es la parte positiva de este método de contacto con ese supuesto más allá. Yo solo le puedo hablar desde la experiencia de una persona que ha recogido una serie de testimonios de gente que le ha narrado sucesos que para nada tienen que ver con algo positivo, sino todo lo contrario, y cuyo desencadenante parece ser que es la Ouija. No sé, Antonio, si le respondo, pero seguramente Jon Aizpurua le responderá mañana mucho mejor de esa parte quizás más positiva de lo que es el contacto con espíritus. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. No. Hola, buenas tardes. Iba a preguntar, pero bueno, si acabas de decir que es mejor que lo preguntemos mañana. Es en relación a una cosa que me ocurrió hace tiempo, un fenómeno de este tipo, y quería saber qué es lo que hay que hacer cuando te ocurre. ¿Qué es lo mejor? Yo te puedo decir lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es acudir a curanderos, acudir a videntes, nada de esto vale, porque esta gente va a llegar a nuestra casa, quizás no debería generalizar, pero por desgracia es lo que me he encontrado en la gran mayoría de las veces. Esta gente va a acudir a la casa, va a empezar a orquestar una serie de limpiezas, va a sacar espíritus y demonios por todos lados y finalmente, en vez de echar el diablo, lo que va a hacer va a ser echar a la calle a la gente porque les van a vaciar el bolsillo. Eso es lo que no se debe de hacer. Hay gente muy preparada hoy en día en nuestro país que está investigando este tipo de temáticas. Tienes, por ejemplo, al mismísimo Pedro Amorós, ¿no?, desde su asociación, el SEIP, que están haciendo investigaciones punteras hoy en día con unos medios pues, que antaño no se tenían y siempre desde una perspectiva muy científica. Nada que ver con eso de echar un poquito de sal que seguramente se pone negra y tenemos un espíritu. No, nada de eso, sino gente que está trabajando de forma seria y que además van sin ningún tipo de afán lucrativo. Yo creo que esa es la gente a la que hay que acudir. Gracias. En el caso concreto de la Ouija o de otras manifestaciones, ¿ese fenómeno es independiente de las personas que lo practican o influirá mucho el tipo de persona que se acerca a ella y la actitud con la que se acerca a hacer este tipo de experimentos? Evidentemente todo influye. Dese usted cuenta que a día de hoy, principalmente cuando se habla de Ouija, la gente piensa que siempre suele ser el grupito de jóvenes que se acercan una noche, que están de fiesta y bueno, pues vamos a contactar con los espíritus y luego pasa lo que pasa. No, hay gente que está haciendo experimentos con la Ouija, que están llegando a conclusiones francamente admirables porque es un campo muy espinoso y además que están practicando con dotados, es decir, posiblemente cualquier tipo de práctica espiritista, ya no le hablo de la Ouija sino cualquier otra, si hay una persona receptiva, hay lo que se puede denominar como un medium, posiblemente sea mucho más fácil. Si le sirve de algo, le diré, y eso lo pueden decir los compañeros del SEIP, que la Ouija o cualquier otro método de contacto con los espíritus, de supuesto contacto con los espíritus, siempre se suele producir, suele ser más favorable, los resultados suelen ser mejores cuando hay mujeres que cuando hay hombres. Se conoce que los espíritus prefieren relacionarse con las mujeres y no con los zoquetes de los hombres. ¿Tenemos algo así? Hola, soy Alicia. ¿Puede ser que note una presencia en casa, que oiga, que sienta, pero que a la vez me haga sentir bien, me haga sentir una energía positiva y una fuerza que nunca había sentido? Por supuesto, de eso usted cuenta que si yo les he hablado quizás de la parte más negativa, más siniestra, pero yo siempre digo lo mismo, donde hay un más hay un menos, donde hay una parte positiva, donde hay una parte negativa, siempre tiene que haber una parte positiva. No todo tiene que ser malo, sino que qué horror, ¿no?, investigar este tipo de fenómenos sabiendo que solo hay diablos o cosas malas. Tiene que haber algo bueno también. Si usted tiene esa experiencia, no me cabe ninguna duda de que también puede existir, ¿por qué no? Pero por desgracia, la gente cuando narra este tipo de sucesos nunca alude a una experiencia positiva, sino a todo lo contrario. Si usted tiene una experiencia positiva no le hace falta ninguna ayuda. Positiva en cuanto a que noto más energía, me encuentro mejor y no siento ningún miedo y no siento ningún tipo de rechazo hacia eso.
Claro, por eso le digo que a usted no le hace falta en ningún momento, va a reclamar la ayuda de nadie para que vayan a su casa a echar lo que allí haya, porque no le está afectando en ningún momento. ¿No hay posibilidad de que esto cambie a peor? Es el temor que tengo, que si no pongo freno... Yo le diría que no. Le diría que no hay ningún problema, que no va a cambiar. No tiene por qué hacerlo. Si usted se encuentra bien con eso, y si no, pues como dice mi querido Fernando Jiménez del Oso, si se ponen tontos, pues se les manda a hacer gárgaras y se acabó, ya está, ni más. Gracias. Muy bien, me parece que no tenemos más preguntas, pues damos por finalizada la intervención de Lorenzo Fernández. Muchísimas gracias, Lorenzo, por estar Gracias, con nosotros. muchas gracias. Vamos a ver, quisiera recordar que los libros de todos los ponentes están ahí fuera en los expositores y pueden aprovechar este momento, como he dicho anteriormente, para comprar uno de ellos y que se los firme el ponente. Yo sé que al final lo suelen hacer el último día, a última hora, y a veces es muy difícil pues poder firmar todos los libros que la gente presta, pero es que es imposible. Entonces tenemos todavía un día por delante, un día y medio, para poderlo hacer. Y otra cosa que también es muy importante, sobre todo para el tema de la organización. Saben que en las carpetas que se le dieron ayer, pues hay una encuesta. Yo no voy a decir que las rellenen ahora, pero por favor, mañana sí les pediría que las trajeran para rellenarlas, porque eso es lo que nos sirve a nosotros un poco para ir limando los errores, que supongo que serán muchos, y que el próximo, dentro de 2 años, pues que no hayan tantos errores como esta vez. Gracias, hasta ahora.